Hola, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el capitalismo. Nosotros somos el equipo 2 del subgrupo 1 y el nombre de los integrantes del equipo son Aguilar Segura Ámbar, García Marín Buntaro, Costeño Taxilaga Carlos Gabriel, Borges Valdés José Antonio y una servidora Nara Emil Cruz Hernández. Como primer punto vamos a comenzar viendo los orígenes del capitalismo. Aunque son muchos los escritos que afirman que en la Edad Media surgió el capitalismo, no fue hasta el siglo XVII cuando se comenzó a dar los primeros pasos para la creación de este. En primer lugar, en la Edad Media debemos decir que se comenzó a crear el sistema mercantil, que durante la Edad Moderna originaría el sistema capitalista. Es por tanto que hablar en el medio del capitalismo sería caer en un profundo error, pues la sociedad no estaba tan evolucionada respecto a la economía y sus relaciones comerciales no tenían las mismas repercusiones que se encontraron a mediados en la Edad Moderna. No sería a partir de ese momento cuando comenzaron a crearse las primeras compañías comerciales que se dedicarían a realizar un enorme entramado de redes para conectar todas las partes del mundo conocido, creando para ello los pagarés y otras formas de pago indirectos. Por ello llevaría a su vez a la creación de un sistema bancario mucho más complejo que pudiera sustentar este nuevo sistema mundial basado en el poder monetario. Ahora vamos a ver qué es el capitalismo. La característica esencial del capitalismo es la motivación para obtener utilidades en una transacción de intercambio voluntario, donde ambas partes están de acuerdo y cada quien tiene su propio interés en los resultados, pero ninguna puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere la otra persona. Es este autointerés racional lo que puede llevar a la prosperidad económica y el capitalismo tiene varios pilares. Como primer punto tenemos propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles como acciones y bonos. Como segundo punto tenemos el interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Como tercer punto tenemos la competencia, la cual, gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social, es decir, el bienestar conjunto de productores y el bienestar de los consumidores. Como cuarto lugar tenemos el mecanismo de mercado que determina los precios de forma descentralizada mediante interacciones entre compradores y vendedores. Los precios, a su vez, asignan recursos que naturalmente buscan la mayor recompensa, no solo por los bienes y servicios, sino también por los salarios. Como quinto pilar tenemos la libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión, la cual estos tres son muy importantes, donde los clientes insatisfechos pueden comprar productos diferentes, los inversores emprender proyectos más lucrativos y los trabajadores dejar su empleo por una mejor remuneración. Es decir, todos están en un mejor interés. La intervención limitada del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos privados y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los mercados. Ahora vamos a ver unos de los diferentes sistemas que se pueden encontrar, como por ejemplo el mercantilismo.
Este surgió en el siglo XVI, siendo su característica principal los intereses comerciales que pasaron a ser prioridad del Estado, siendo este el que realizará todas las premisas necesarias para que el país obtuviera beneficios. De esa manera darán ventaja a potencias extranjeras para que éstas creen sedes dentro de sus fronteras y así poder realizar un comercio a mayor escala. Un ejemplo de ello lo podremos encontrar en Sevilla, donde encontraremos barrios extranjeros creados por el comercio con las Indias. El mercantilismo sostiene que la riqueza de las naciones se incremente a través de una balanza comercial positiva y corresponde a la fase de desarrollo capitalista llamada acumulación originaria de capital. También tenemos otro sistema que es el libre mercado y es el siguiente paso hacia el capitalismo, siendo la principal característica la ley de oferta y la demanda. En este momento el Estado solo vela por los intereses de la propiedad privada, dejando el comercio a las compañías mercantiles. Se caracteriza por contratos voluntarios en ausencia de intervención de terceros, como por ejemplo el Estado. Los precios de los bienes y servicios son establecidos por la oferta y también por la demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio que implica la existencia de mercados altamente competitivos y la propiedad privada de los medios de producción. El rol del Estado se limita a la producción de seguridad y al resguardo de los derechos de la propiedad. Las desventajas del capitalismo. Pues en este mundo no existe un sistema económico perfecto, pues cuando nos adentramos en el estudio y análisis de un sistema económico, vemos que siempre hay desacuerdos, pues son desacuerdos ideológicos, como por ejemplo el tema de la desigualdad. Los que están a favor del capitalismo no creen que la desigualdad sea un problema, sino que al revés, creen que debe existir desigualdad, por tanto es algo a lo que debemos prestar atención a la hora de ver ventajas y desventajas del capitalismo. Los estragos ecológicos es una de las desventajas del capitalismo, pues es indisociable de la producción industrial y esta última, al menos como se ha venido ejecutando en los últimos 2 siglos, ha tenido un impacto brutal sobre el medio ambiente, cuyo ejemplo más tangible es el cambio climático. Fomento del individualismo. Pues bien lo dice, es la idea de cada quien, pues que debe de generar el dinero para pagar todo lo que quiere. Es una, pues podría decirse, ¿no?, que es una idea atractiva cuando se está en la cima, pero pues aterradora para quienes están en el fondo de la sociedad. La desigualdad económica. Si bien el capitalismo permite la movilidad de las clases sociales, es decir, las clases no están determinadas de manera inamovible, como en tiempos feudales, las personas que nacen pobres tienen mucho menos oportunidades que quienes nacen en la clase media o alta.
y esto propicia que las clases sociales se estanquen. El consumismo. La sociedad de consumo, construida por el capitalismo industrial, requiere de una masa consumidora que esté constantemente comprando nuevos servicios y productos para mantener la rueda productiva andando. Pues bien, esto crea una cultura del consumismo o consumo irresponsable, en la que se consume mucho más de lo que se necesita, especialmente bienes de baja calidad y poca duración, pues lo cual no solo empobrece a la población y la distrae en objetos de más satisfacción a lo largo del plazo, sino que produce toneladas de desechos mensuales. Críticas al capitalismo. Parte de la crítica al capitalismo es la opinión de que es un sistema caracterizado por la explotación de la fuerza de trabajo humano, al constituir el trabajo como una mercancía más. Esta condición sería su principal contradicción. Medios de producción privados con fuerza de trabajo colectiva, de este modo, mientras en el capitalismo se produce de forma colectiva, el disfrute de las riquezas generadas es privado, ya que el sector privado compra el trabajo de los obreros con el salario. La alternativa histórica al capitalismo con mayor acogida ha estado representada por el socialismo. Empezando con las críticas hacia el capitalismo está el marxismo. Para el materialismo histórico, el marco teórico del marxismo, el capitalismo es un modo de producción. Los marxistas creen que las desigualdades sociales se deben a una continua lucha social, la lucha de clases, que tendría una inevitable evolución en el comunismo. En este sistema se plantea una mejora en las relaciones socioeconómicas, que mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores y evitaría la injusticia social que ellos creen que tiene lugar en el capitalismo. Siguiendo con las críticas hacia el capitalismo, está el capitalismo e imperialismo. Los críticos del capitalismo lo responsabilizan de generar numerosas desigualdades económicas. Tales desigualdades eran muy acusadas durante el siglo XIX. Sin embargo, a lo largo de la industrialización, principalmente en el siglo XX, se experimentaron notables mejorías materiales y humanas. Los críticos del capitalismo señalaron desde finales del siglo XIX que tales avances se obtuvieron por un lado a costa del colonialismo, que permitió el desarrollo económico de las metrópolis, y por otro lado gracias al estado del bienestar, que suavizó los efectos negativos del capitalismo e impulsó toda una serie de políticas cuasi socialistas. El mercado como institución no natural es otra de las críticas hacia el capitalismo. Desde una perspectiva no estrictamente marxista, Karl Polanyi insiste en que lo crucial en la transformación capitalista de economía, sociedad y naturaleza fue la conversión en mercancía de todos los factores de producción, como lo son tierra o naturaleza y trabajo o seres humanos, en beneficio del capital. Otra gran crítica al capitalismo es el llamado capitalismo como religión. Este es un escrito póstumo de 1921 del filósofo alemán Walter Benjamin, que contiene una crítica profunda al capitalismo. El texto indaga en la naturaleza religiosa del capitalismo como una dogmática inhumana, la identificación del pecado y la culpa religiosa y la deuda impuesta por el capitalismo. Para Michael Lowy, el escrito es una lectura anticapitalista de Max Weber. Por último, con respecto a las críticas hacia el capitalismo está el ecologismo. La crítica ecologista argumenta que un sistema basado en el crecimiento y la acumulación constante es insostenible y que acabaría por agotar los recursos naturales del planeta, muchos de los cuales no son renovables, más aún si el consumo de estos recursos es desigual entre países y en sus respectivas clases económicas. Hasta hace algunas décadas se pensaba que los recursos naturales eran virtualmente inagotables y que la contaminación, daño de la biodiversidad y de paisajes eran costes asumibles del progreso.
Problemas estructurales del capitalismo. El capitalismo enfrenta tres grandes crisis, la sanitaria, la económica y la climática. Ahora que los gobiernos están en pie de guerra contra el coronavirus, la izquierda tiene una oportunidad para mostrar las falencias del sistema y luchar por su transformación. Esta triple crisis ha revelado varios problemas en el modelo del capitalismo actual, que deben resolverse íntegramente, mientras al mismo tiempo enfrentamos la emergencia sanitaria inmediata. De lo contrario, solo resolveremos problemas en un lugar y crearemos nuevos problemas en otro. Es lo que sucedió en la crisis financiera del 2008. Uno de los problemas actuales que enfrenta el capitalismo es el nulo crecimiento de la economía. Después de que se presentó el menor crecimiento de la década en 2019, el FMI estimaba que la economía mundial crecería 3.4% en este 2020. Sin embargo, las estimaciones presentadas se desplomaron en las últimas semanas a causa de la pandemia mundial. En fechas recientes, el mismo organismo estimó que la economía mundial va a contraerse en menos 3%. Estados Unidos será quien más contribuya a esta recesión mundial, con el 31%, muy por arriba del segundo y tercer lugar, Alemania con 7.7% y Japón con 7.1% respectivamente. A esto se agrega la reciente contracción de la fábrica mundial, China con menos 6.8% en el primer trimestre del año. Sin duda, esto no le permitiría empujar a la economía mundial como lo hizo en la postcrisis del 2008-2009. Otra de las crisis es la financiera. A pesar de los intentos de salvatajes que los organismos financieros internacionales, los estados imperialistas y sus bancos centrales han llevado a cabo para evitar el colapso del sistema financiero internacional, no han sido capaces de evadir la crisis y las burbujas bursátiles de la deuda privada o pública que podrían estallar. Otra de las crisis es la crisis energética. A inicios de marzo, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos desataron una guerra por los precios del petróleo, ocasionando que estos últimos cayeran como no lo hacían desde el 2016. A día de hoy, el precio se ha vuelto a desplomar, aún después de supuestos acuerdos y topes en la producción. Además, la falta de consumo generó una acumulación de crudo y, al unirse su sobreoferta, eso afectó directamente a las economías productoras de petróleo. El precio referencial en Estados Unidos es el West Texas Intermediate, que esta semana colapsó hasta terreno negativo. Cayó menos $37.63 por barril, es decir, por debajo de cero, lo que significaría que los productores tendrán que pagar a los compradores para que se lo lleven de sus almacenes saturados. Los impactos para las grandes petroleras son demoledores, sobre todo las que tienen un elevado endeudamiento. Esto reactiva la crisis de deuda corporativa que había sido frenada parcialmente. Como penúltima y tal vez la más grave, las crisis en el mundo del trabajo. La crisis global en el mundo del trabajo se expresa en múltiples dimensiones entre las que se encuentra el desempleo, la precarización y la informalidad. En materia de desempleo, de acuerdo con la OIT, la pandemia causará la pérdida de 6.7% de horas de trabajo a nivel mundial para el segundo trimestre del año, lo que equivale a 195 millones de puestos laborales de tiempo completo de 48 horas semanales. En Latinoamérica se estima que la pérdida será de 5.7% horas, aproximadamente 14 millones de empleos. Por su parte, la CEPAL calcula que la pandemia causará una contracción económica del menos 5.2% este año en la región, lo que incrementará el desempleo. Es más de 11 millones de personas, con lo que se alcanzaría los 37.7 millones. Y por último, pero no menos importante, la crisis sanitaria. La pandemia del SARS-CoV-2 puso de relieve la crisis de los sistemas de salud a nivel mundial. Un virus con un diámetro cientos de veces menor que el de un cabello humano es el catalizador, entre comillas, de las contradicciones abigarradas del sistema capitalista mundial. Por ahora, la pandemia arrasa principalmente a los países centrales, Estados Unidos, China, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y, a su retaguardia, España, Turquía, Irán. Tan pronto como se acerque más a la periferia, sus consecuencias serán demoledoras. América Latina ya supera los 100.000 contagios y la amenaza que se cierne sobre África se anuncia trágica. Prácticamente en todos los países podemos observar los horrores de los sistemas de salud colapsados, falta de insumos y material médico, y la dispuesta salvaje por conseguirlos, imágenes apocalípticas del abandono de cadáveres en las calles, represión policial por la quien no cumple la cuarentena, creación de fosas comunes para los fallecidos, dramáticas historias de quienes han muerto a consecuencia del virus.